Bienvenidos a Verum, Historias Reales. Un espacio dedicado a explorar los acontecimientos más fascinantes, complejos y documentados de la historia moderna, narrados con serenidad, rigor y profundidad. Si aprecias la divulgación histórica sin estridencias, te invitamos a suscribirte y a acompañarnos en este viaje por los archivos que desafían la lógica de nuestro tiempo. Ponte cómodo. Hoy nos adentramos en las heladas y desoladas laderas de los Montes Urales, en la Unión Soviética del año 1959. Exploraremos minuciosamente la tragedia del Paso Dyatlov, la muerte incomprensible de 9 jóvenes excursionistas experimentados, las contradicciones de la autopsia oficial, los informes radiactivos olvidados y los expedientes militares que la KGB intentó sepultar bajo el hielo de la historia. Parte 1. El incidente del Paso Dyatlov y los expedientes perdidos de los Urales. Capítulo 1. La última expedición del Instituto Politécnico. En los últimos días de enero del año 1959, un grupo de 10 jóvenes excursionistas, formado por 8 hombres y 2 mujeres, se reunió en la ciudad soviética de Sverdlovsk, hoy conocida como Ekaterimburgo. Todos eran estudiantes y graduados del Instituto Politécnico del Ural, apasionados por el montañismo, la fotografía y la geografía de su patria. El objetivo de la expedición era alcanzar la cumbre del Monte Otorten, una montaña situada en el norte de la cordillera de los Urales. En el idioma local de la tribu indígena Mansi, la palabra Otorten significa literalmente no vayas allí, mientras que la montaña vecina, el pico Kolatsiakl, donde se desencadenaría la tragedia, se traduce como la montaña de los muertos. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de radio de 23 años, dotado de un intelecto brillante, una disciplina férrea y un talento natural para el diseño de equipos de montaña. Dyatlov había diseñado él mismo la estufa de metal portátil que utilizaban en la tienda de campaña y muchos de los sistemas de radio del equipo. Junto a Dyatlov viajaban Yuri Dorosenko, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Tibeauxprignoye, Yuri Krivonischenko y Semyon Solotaryov. Solotaryov, el miembro más mayor del grupo con 37 años, era un veterano militar de la Segunda Guerra Mundial, guía de montaña certificado y una figura rodeada de un extraño misterio, ya que se había unido al grupo a última hora por recomendación de las autoridades del club de montaña. El trayecto pertenecía a la categoría 3, el grado de dificultad más alto según el sistema de clasificación de la Unión Soviética. Para completar con éxito esta ruta, cada miembro del grupo debía demostrar años de experiencia en caminatas invernales de larga distancia y supervivencia en condiciones extremas. Ninguno de ellos era un aficionado. Capítulo 2. El último adiós y el retorno de Yuri Yudin. El 25 de enero del año 1959, el grupo tomó un tren hacia la ciudad de Serov y posteriormente continuó en autobús hacia Visay, el último asentamiento habitado en el extremo norte de la región. Desde Visay, se adentraron en el bosque nevado utilizando esquís y trineos tirados por caballos locales para transportar la pesada carga de provisiones, tiendas, estufas y equipos fotográficos. El 28 de enero, el destino intervino en la vida de uno de los miembros del grupo. Yuri Yudin, de 21 años, comenzó a sufrir un ataque severo de ciática y fiebre reumática que le impedía caminar con normalidad. Con profunda tristeza, Yudin se despidió de sus 9 compañeros en el asentamiento minero abandonado conocido como el segundo asentamiento geológico. En el momento de la despedida, Yudin abrazó a sus amigos, intercambió ropa de abrigo con ellos y prometió esperarlos a su regreso. Yuri Yudin se convirtió, sin saberlo, en el único superviviente de la expedición y en el único testigo de los últimos momentos de felicidad del grupo. Antes de partir hacia la tundra desolada, Igor Dyatlov acordó con el club deportivo que enviaría un telegrama desde Visay a más tardar el 12 de febrero para confirmar el éxito de la travesía. Dyatlov añadió que,
debido a las condiciones meteorológicas, era posible que la expedición se retrasara un par de días, por lo que no debían alarmarse si el mensaje tardaba un poco más en llegar. Con esa promesa, los 9 jóvenes se adentraron en la inmensidad del Bosque Blanco. Nadie volvería a verlos con vida. Capítulo 3. El silencio y el despliegue de la búsqueda. El 12 de febrero llegó y pasó sin que el telegrama de Dyatlov apareciera. Al principio, los familiares y el club deportivo no mostraron una preocupación excesiva, sabiendo que las tormentas de nieve en el norte de los Urales solían retrasar las travesías varias jornadas. Sin embargo, para el 15 de febrero, la ansiedad entre los padres de los jóvenes se volvió insoportable. El 20 de febrero, tras la presión constante de las familias, la dirección del Instituto Politécnico organizó los primeros grupos de búsqueda, formados por estudiantes voluntarios, profesores y rescatistas locales. Pocos días después, dada la inmensidad del territorio y el clima inclemente, las autoridades gubernamentales asumieron el control de las operaciones, movilizando aviones de la Fuerza Aérea, helicópteros de transporte, unidades del ejército y patrullas de la policía con perros de rastreo. El 26 de febrero de 1959, el grupo de búsqueda liderado por el estudiante Mikhail Sarabin divisó un objeto oscuro semi-enterrado en la nieve en las laderas del pico Kolatsiak. Al acercarse, descubrieron la tienda de campaña del grupo de Dyatlov. Estaba abandonada, cubierta de nieve y parcialmente colapsada. La tienda contenía casi todas las pertenencias del grupo, las mochilas ordenadas, las botas de esquí, la ropa de abrigo pesada, la estufa de metal sin encender, los diarios de viaje y las cámaras fotográficas. Lo que desconcertó de inmediato a los rescatistas fue el estado de la tienda. La cubierta de lona no presentaba daños causados por animales ni por una avalancha, sino que había sido cortada desde el interior con un objeto afilado. Los excursionistas habían rasgado la tela desde dentro para escapar desesperadamente a la noche helada, a temperaturas que oscilaban entre los 30 y 40 grados bajo cero. Capítulo 4. El rastro en la nieve y los primeros hallazgos. Desde la tienda cortada, los rescatistas siguieron una serie de huellas humanas que descendían por la ladera en dirección al límite del bosque, situado a 1,5 kilómetros de distancia. Las huellas eran claramente visibles en la nieve congelada, algunas pertenecían a personas que caminaban en calcetines, otras a personas descalzas y una combinación de impresiones que indicaban que solo uno de ellos llevaba una sola bota puesta. Las huellas se movían de forma ordenada, sin signos de pánico descontrolado ni de lucha contra atacantes externos. Los 9 excursionistas caminaban juntos hacia el valle, alejándose de su única fuente de refugio y calor en medio de una noche ártica. A unos 1500 metros ladera abajo, justo en el límite del bosque y bajo las ramas de un pino de gran tamaño conocido como un cedro del taiga, los rescatistas hicieron el primer descubrimiento macabro. Allí encontraron los restos de un fuego pequeño, alimentado con ramas secas, y los cuerpos sin vida de Yuri Krivonischenko y Yuri Dorosenko. Ambos jóvenes estaban descalzos y vestidos únicamente con ropa interior de algodón. Las ramas inferiores del gran pino estaban rotas hasta una altura de 5 metros, y se encontraron restos de piel y sangre en la corteza del árbol, lo que indicaba que uno de ellos había intentado trepar desesperadamente para observar la ladera de la montaña o para buscar refugio. A pocos metros del cedro, entre el árbol y la tienda de campaña, la búsqueda reveló otros 3 cadáveres congelados en la nieve, alineados a distancias de 300 metros entre sí, los cuerpos de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. La posición de sus cuerpos indicaba que intentaban regresar hacia la tienda de campaña cuando la muerte los alcanzó. Dyatlov abrazaba una rama de abedul, Slobodin presentaba una pequeña fisura en el cráneo de 6 milímetros de ancho, aunque los médicos determinaron que la causa principal de su fallecimiento, al igual que la de los otros 4, había sido la hipotermia severa.
Para los investigadores, los primeros 5 cuerpos planteaban un enigma brutal, pero la historia estaba a punto de volverse infinitamente más oscura. Capítulo 5. Los 4 del barranco y las lesiones imposibles. Pasaron más de 2 meses antes de que la nieve primaveral comenzara a derretirse en el valle, permitiendo a los rescatistas localizar a los 4 miembros restantes de la expedición. El 4 de mayo de 1959, a unos 75 metros del árbol de cedro, en lo profundo de un barranco cubierto por 4 metros de nieve y hielo, los buscadores encontraron los restos de Lyudmila Dubinina, Nikolai Tibiaux-Brignoye, Alexander Kolevatov y Semión Solotario. A diferencia de los primeros 5 hallazgos, estos 4 jóvenes estaban mejor vestidos, lo que sugería que habían tomado la ropa de sus compañeros ya fallecidos cerca del cedro para intentar sobrevivir en la cueva de nieve que habían excavado en el barranco. Sin embargo, las autopsias realizadas en el Hospital Militar de Sverdlovsk por el patólogo Boris Revasi revelaron hallazgos espeluznantes que conmocionaron a las autoridades. 3 de los cuerpos presentaban traumatismos físicos masivos e inexplicables. Nikolai Tibiaux-Brignoye sufría una fractura craneal severa y aplastante en el lado derecho de la cabeza, una lesión equivalente al impacto de un automóvil a gran velocidad. Semión Solotario y Lyudmila Dubinina presentaban fracturas múltiples en la caja torácica, con varias costillas rotas y desplazadas que habían perforado los tejidos cardíacos y pulmonares. El patólogo Revasi declaró explícitamente en el expediente oficial que la fuerza requerida para causar semejantes fracturas internas era extremadamente alta, imposible de ser generada por un ataque humano convencional o por una caída desde su propia altura. Era el tipo de daño infligido por un impacto de masa colosal o por una onda de presión repentina. Además, el cuerpo de Lyudmila Dubinina presentaba faltas anatómicas sobrecogedoras, carecía de la lengua, los ojos, parte de los labios y los tejidos blandos de la cara. A Solotario también le faltaban los globos oculares. Aunque la versión oficial atribuyó estas pérdidas a la descomposición natural en el arroyo helado y a la acción de animales carroñeros pequeños, la combinación de traumatismo severo sin marcas de impacto externo en la piel mantuvo desconcertados a los médicos. Capítulo 6. La sombra de la radiactividad y el cierre oficial. A medida que el caso avanzaba bajo la dirección del joven e independiente fiscal Lev Ivanov, los análisis forenses continuaron arrojando anomalías que desafiaban cualquier explicación médica convencional. Los exámenes dermatológicos de los cadáveres mostraron un tono de piel inusual en varios de los fallecidos, descrito por los rescatistas y familiares durante los funerales como un color bronce oscuro, anaranjado o violáceo. Más inquietante aún fue el resultado de los análisis de radiación solicitados por Ivanov. Los experimentos de laboratorio revelaron que la ropa de al menos 3 de los excursionistas, especialmente la sudadera de Kolevatov y los pantalones de Krivonischenko, presentaba niveles anormalmente altos de radiación beta. Krivonischenko había trabajado anteriormente en la planta nuclear secreta de Mayak, escenario del desastre nuclear de KYSHTYM en 1957. Lo que podría explicar la contaminación de sus prendas personales, pero la presencia de radionúclidos en las ropas de otros miembros del grupo nunca fue explicada satisfactoriamente. A pesar de estas evidencias desconcertantes, el 28 de mayo de 1959, apenas 3 meses después del hallazgo, el caso fue cerrado repentinamente por orden directa de los altos mandos del Partido Comunista en Moscú. La conclusión oficial redactada en el informe de cierre por el fiscal Lev Ivanov fue tan vaga como enigmática. El documento afirmaba literalmente que la causa de la muerte de los 9 excursionistas había sido una fuerza elemental e irresistible que los jóvenes no fueron capaces de superar. Los archivos del caso fueron clasificados bajo el sello de secreto de Estado, archivados en depósitos confidenciales y se prohibió estrictamente a los familiares y participantes en la búsqueda hablar públicamente de lo sucedido en el pico Kolatsiakl. El área fue cerrada a excursionistas y montañeros durante 3 años.
Capítulo 7. Testimonios y las esferas luminosas en el cielo. Décadas después del cierre del expediente, cuando la política de apertura y transparencia de la Unión Soviética permitió la desclasificación de antiguos archivos, el propio fiscal Lev Ivanov rompió su silencio antes de fallecer en el año 1997. Ivanov confesó públicamente que durante la investigación se vio obligado a omitir pruebas cruciales por orden expresa de los secretarios del partido en Sverdlovsk. Entre esas pruebas censuradas se encontraban los testimonios de numerosos testigos independientes, incluidos miembros de la tribu Mansi, meteorólogos locales y un grupo de excursionistas que acampaba a 50 kilómetros al sur de Kolatziak la noche de la tragedia. Todos estos testigos informaron haber visto extrañas esferas luminosas de color amarillo y naranja que sobrevolaban en silencio el cielo nocturno en dirección al pico donde se encontraba el grupo de Dyatlov la noche del 1 al 2 de febrero de 1959. El propio equipo de búsqueda vio una de estas esferas luminosas en la mañana del 17 de febrero mientras buscaban pistas en la nieve. Ivanov admitió que personalmente sospechaba que el grupo de Dyatlov había presenciado involuntariamente la prueba de un sistema de armas secreto soviético, tal vez un cohete experimental o una bomba de presión atmosférica que falló en su trayectoria y detonó a baja altura sobre la montaña. Parte 2. Los secretos de los Urales. Capítulo 1. La zona prohibida y la planta de Mayak. Para comprender por qué los montes Urales se convirtieron en el escenario de tragedias como la del Paso Dyatlov, es necesario analizar el contexto geográfico y militar de la región durante el apogeo de la Guerra Fría. Durante la década de 1940 y la década de 1950, el gobierno de la Unión Soviética transformó la cordillera de los Urales en el corazón de su complejo industrial militar secreto. En estas montañas inaccesibles se construyeron decenas de ciudades secretas que no figuraban en ningún mapa oficial. Estas ciudades eran conocidas únicamente por números de código postal, como Chelyabinsk 40, Oyozersk o Sverdlovsk 44. Una de las instalaciones más peligrosas de la zona era la combinación industrial nuclear de Mayak. En septiembre del año 1957, apenas 14 meses antes de la expedición de Dyatlov, la planta de Mayak sufrió uno de los accidentes nucleares más graves de la historia humana, conocido como el desastre de KYSHTYM. La explosión de un tanque de almacenamiento de residuos radiactivos liberó una nube de radionúclidos que contaminó una superficie de más de 20.000 kilómetros cuadrados. El gobierno soviético ocultó el accidente durante décadas. Varios de los miembros de la expedición Dyatlov, como Yuri Krivonischenko y Alexander Kolevatov, tenían vínculos profesionales con la industria nuclear o habían participado en labores de limpieza en zonas contaminadas. Capítulo 2. Las hipótesis alternativas y el ensayo militar. A lo largo de los años, investigadores independientes, periodistas y científicos han formulado decenas de teorías para explicar qué ocurrió exactamente la noche del 1 al 2 de febrero de 1959 en la ladera del pico Kolatziak. Una de las hipótesis más fundamentadas dentro del ámbito militar sugiere que los 9 jóvenes fueron víctimas accidentales de una prueba de armas o de la caída de los restos de un misil balístico de combustible líquido, como el R-2 Ervina, que se probaba en la época desde el cosmódromo de Kapustin Yar. El impacto de un misil no operativo o la detonación de su combustible tóxico en la atmósfera superior habría generado una onda de choque violenta, desprendiendo gases letales de ácido nítrico sobre la tienda de campaña. La falta de oxígeno y el olor sofocante de los gases químicos habrían provocado el pánico absoluto en el grupo, obligándolos a cortar la tienda para respirar aire limpio y huir ladera abajo en medio de la oscuridad. Capítulo 3. La reapertura del caso y la ciencia moderna. En febrero del año 2019, tras el 60º aniversario de la tragedia y debido al interés internacional persistente, la Fiscalía General de la Federación de Rusia anunció la reapertura oficial de la investigación para determinar de una vez por todas la causa de la muerte del grupo Dyatlov.
Los investigadores modernos descartaron categóricamente cualquier teoría conspirativa o paranormal. La investigación se centró exclusivamente en fenómenos naturales extremos. En enero del año 2021, un estudio científico publicado en la prestigiosa revista Nature Communications por los investigadores suizos Johann Gaume y Alexander Puslin aportó una explicación física y matemática revolucionaria al enigma. Mediante el uso de modelos informáticos avanzados de simulación de nieve y códigos de impacto utilizados originalmente en la industria automotriz para pruebas de colisión, los científicos demostraron cómo pudo producirse un tipo muy específico y raro de avalancha conocido como desprendimiento de placa retardado. Capítulo 4. El mecanismo de la placa retardada. Según el modelo físico de Gaume y Puslin, el grupo de Dyatlov cometió un error táctico comprensible pero fatal al instalar su campamento en la ladera del pico Kolatsiak. Para proteger la tienda del viento feroz de la montaña, los jóvenes cavaron un corte vertical en la capa de nieve acumulada en la pendiente para crear un muro de protección. Lo que no podían saber era que el manto de nieve de esa ladera estaba formado por dos capas muy distintas, una capa inferior de nieve granulada y frágil, conocida como escarcha de profundidad, y una capa superior pesada y compacta de nieve congelada. Al cortar la base de la pendiente para instalar la tienda, los excursionistas debilitaron mecánicamente el soporte de la placa superior. Durante las horas siguientes, mientras los jóvenes dormían dentro de la tienda, los vientos catabáticos de la noche continuaron acumulando nieve pesada sobre la ladera por encima de la tienda. Entre 7 y 9 horas después de cortar la nieve, el peso acumulado superó la resistencia de la capa inferior frágil. Una densa y pesada placa de nieve congelada, de unos 4 metros de largo y varios cientos de kilogramos de peso, se desprendió silenciosamente y cayó directamente sobre la tienda de campaña. El impacto de esta masa de nieve helada sobre los jóvenes mientras descansaban en sus sacos de dormir explica perfectamente las fracturas craneales de tibiaoxbrignoye y las fracturas torácicas de Dubinina y Solotario, sufriendo traumatismos severos similares a los de un accidente automovilístico mientras estaban tumbados sobre el suelo duro. Capítulo 5. La secuencia final de la supervivencia. El análisis científico moderno permite reconstruir los últimos momentos de los 9 jóvenes con un nivel de realismo desgarrador. Tras el impacto repentino de la placa de nieve, la tienda quedó aplastada y parcialmente enterrada. Atrapados en la oscuridad, heridos y temiendo que una avalancha mayor estuviera en marcha, los miembros que no estaban gravemente heridos cortaron la lona con sus cuchillos para rescatar a sus compañeros lesionados. Incapaces de recuperar las botas pesadas y la ropa de abrigo atrapada bajo metros de nieve congelada y compacta, el grupo tomó una decisión desesperada pero lógica desde el punto de vista de la supervivencia en montaña: evacuar la zona expuesta de la ladera y descender inmediatamente hacia el límite del bosque para buscar refugio contra el viento y construir un refugio de emergencia. Los jóvenes sanos ayudaron a transportar a los heridos graves a través de 1,5 kilómetros de nieve profunda, a temperaturas de 35 grados bajo cero. Llegados al árbol de cedro, encendieron un fuego pequeño con ramas secas para calentar a los heridos. Al darse cuenta de que el fuego no proporcionaba calor suficiente para evitar la congelación, se dividieron en 2 grupos. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin intentaron regresar valientemente hacia la tienda para recuperar la ropa de abrigo, los sacos de dormir y las medicinas. Sin embargo, el frío extremo y el agotamiento físico vencieron sus fuerzas uno a uno, cayendo helados en la nieve durante el trayecto de regreso. El segundo grupo, formado por los heridos y sus acompañantes, se retiró hacia el barranco cercano para excavar una cueva de nieve que los protegiera del viento. Trágicamente, el techo de la cueva de nieve colapsó posteriormente sobre ellos, enterrando los cuerpos de Dubinina, Solotario, Kolevatov y tibiaoxbrignoye a varios metros de profundidad en el arroyo helado donde serían encontrados meses después. Evaluación final.
La tragedia del Paso Dyatlov permanece en la memoria colectiva no solo por las anomalías físicas que la rodearon durante décadas, sino por el testimonio imborrable de lealtad, valentía y compañerismo que demostraron esos 9 jóvenes soviéticos en sus últimas horas de vida. En lugar de abandonarse unos a otros para salvar sus vidas individualmente, los miembros sanos del grupo permanecieron al lado de sus compañeros gravemente heridos hasta el último aliento, luchando juntos contra la fuerza implacable e indiferente de la naturaleza en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Los 9 excursionistas del Instituto Politécnico en las laderas heladas de los Urales nos recuerdan que, detrás de cada expediente secreto, de cada informe censurado y de cada misterio histórico, yacen vidas humanas reales cuyo sacrificio merece ser recordado con dignidad, rigor y respeto a la verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este documental especial en Verum, Historias Reales. Si este recorrido profundo por los grandes misterios documentados ha sido de tu agrado, te invitamos a dejarnos tu opinión en los comentarios, darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas entregas. Que tengas un excelente día o un descanso reparador. Hasta pronto.